Buenas noches, hermanos, ¿qué tal? Espero estén pasando una bendecida semana y que pues Dios les esté guiando en cada una de sus decisiones en esta semana. Bueno, el día de hoy quiero compartirles una enseñanza que está titulada La prudencia y sus impactos. Como introducción, deseo iniciar diciéndoles que da la sensación que la prudencia es un término que ya se ha olvidado dentro de nuestro vocabulario y por el contrario, inconscientemente o conscientemente, como que muchos han dejado de practicarla. El significado de esta palabra en el diccionario corresponde a la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Quiero abrir paréntesis y explicar qué es un riesgo. Mira, un riesgo en la industria, cuando se habla de un riesgo, hace referencia a la probabilidad de que un hecho peligroso ocurra y la gravedad de la consecuencia que puede causar este daño a nivel físico. Entonces, ese es el significado a nivel de industria, ¿no?, que se maneja. Ahora, en el caso de la prudencia aplicada a las relaciones interpersonales, es justo pensar en que el riesgo y el posible daño que puede ocasionar no está relacionado a un nivel físico, sino hablamos a un nivel espiritual. Y no solo es pensar, sino ser prudente implica tomar acción para evitar ese probable daño. Estoy segura que muchas veces hemos actuado de la siguiente manera y escondido nuestra imprudencia con las siguientes palabras maquilladoras. Tú sabes que soy bien sincera o sincero, así que te tengo que decir que lo que llevas puesto se te ve mal. O también tú sabes que te quiero, por ello tengo que decirte que ¿cómo es posible que permitas a tus hijos que tus hijos hagan eso?, ¿no? O frases parecidas, ¿no? ¿Acaso hemos meditado que estas formas de decir las cosas han ayudado a la otra persona? Bueno, pues no quiero decirte que realmente no ayudan estas palabras, sino que destruyen. Hoy quiero compartirte una enseñanza que he meditado en estas semanas mediante la palabra de Dios acerca de la prudencia y lo que puede causar si no la practicamos, también si la practicamos. Antes de empezar quiero orar, acompáñenme orando, vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Oramos. Señor, te agradecemos por esta noche, Señor. Te pedimos, mi Señor, que de inicio a fin, Señor, tú seas quien guíe esta enseñanza, Señor, y que puedas, Señor, ser de alimento para nuestras almas, para nuestro espíritu, para poder mejorar cada día y crecer, mi Señor. No somos perfectos, Señor, pero con tu palabra, mi Señor, cada día, mi Señor, buscamos la santidad y buscamos hacer tu voluntad. Te pido, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes aquí y por los que no, que puedas, mi Señor, tú guiarlos, mi Señor, a través de esta enseñanza y les pueda ayudar. En el nombre de Jesús, amén. Respecto a la enseñanza, quiero que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 18, del 6 al 15. Tengamos esa parte abierta porque en base a ese libro vamos a estar trabajando el día de hoy. Miren, para recordar un poco la historia, sabemos que David era el hijo de Isaí y él era un pastor de ovejas, ¿no? Entonces, pero no cualquier pastor, sino que él hacía muy bien su trabajo, ¿no? Tanto así que la Biblia habla que él peleó con leones, osos para proteger a sus ovejas. No era un pastor que solo pastoreaba, ¿no?, sino que cumplía todo el rol de un pastor de ovejas, ¿no? De hecho, desde joven manifestó siempre su temor a Jehová, ¿no? Fue así que Dios le dio la oportunidad de practicar lo que había aprendido cuando se enfrentó a Goliat, el filisteo, y así pudo librar al pueblo de Dios de ser esclavos de los filisteos, conllevando que todo el pueblo de Israel, hasta el mismo Saúl, le estén agradecidos. Además reconocieron su trabajo y sobre todo que Dios estaba con David
es que se nos relata en la Biblia que Saúl ya no le dejó volver a su casa, sino que lo puso sobre la gente de guerra de Israel, ¿no? Lo puso como un, entre comillas, líder de su equipo de guerra de Saúl, ¿no? Le estaba realmente agradecido. Ahora vamos a ver el verso 6 al 7, ya con esta introducción que nos ha hecho un poco recordar el contexto. Entonces ya en el verso 6 y 7 dice así, ¿no? Busquemos en nuestra Biblia, por favor. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Bien, escuchen, esta parte es sumamente interesante, ¿no? Dice, las mujeres salieron de todas partes y el objetivo era recibir a Saúl en público, ¿no? Dice, salieron de todas partes cantando y danzando para recibir al rey Saúl. O sea, la intención y el objetivo era recibir al rey Saúl en público, ¿no? Sin embargo, estas mujeres decían una arenga no adecuada que no tenía que ver con el objetivo ni con el momento adecuado. Si estaban recibiendo a Saúl, ¿por qué mencionar a David? ¿O por qué mencionarlo de forma comparativa? Y si tenían que reconocer a David, ¿por qué hacerlo en el momento que correspondía a Saúl? Deseo compartir lo que aprecié. En sí lo que dijeron estaba fuera de lugar y no fue el momento adecuado. Ahora vamos a ver el verso 8. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le agradeció y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino, ¿no? Ya se imaginan esta forma de decir, ¿no? A David le dieron miles, 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino, ¿no? O sea, esa actitud, ¿no? Imaginemos esa actitud. Deseo que volvamos a tomar atención aquí. Después de la actitud imprudente de estas mujeres, es claro que Saúl tuvo un sentimiento de enojo y de envidia. Si Saúl estaba agradecido con David cuando derrotó a Goliat, ¿qué pasó? La Biblia no indica, pero quizás ya Saúl tenía cierta envidia porque un muchacho común y corriente, según su perspectiva, había librado al pueblo venciendo al gigante Goliat. Sea o no sea esta la situación, exactamente lo que tuvo en su corazón Saúl en dicho momento, lo que sí podemos afirmar es que si tuvo algún sentimiento negativo, esas arengas imprudentes que realizaron estas mujeres lograron alimentar la envidia y el enojo de Saúl. Si leemos el verso 9 al 11, a partir de ese día su sentimiento de enojo hacia David se apoderó de él y le intentaba matar. Lo que podemos aprender hasta aquí es que un comentario imprudente puede generar o aumentar una actitud incorrecta de otra persona y dañarlo, y asimismo esta dañar a otras personas. Realmente el impacto que ocasionó dos pequeñas frases imprudentes fue muy dañino. En los versos 12 y 13 leemos, vamos a nuestras Biblias y leemos, y dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo dejó de sí, y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Lo que vemos aquí es que a pesar del mal sentimiento que tenía Saúl hacia David, Saúl sabía que Jehová estaba con él, porque claramente estaba haciendo las cosas que agradaban a Dios, y una de ellas era que David actuaba prudentemente. En 1 Samuel 18:5, más atrás, menciona que desde que Saúl lo puso al frente de guerra después de vencer a Goliat, él actuaba ya prudentemente, y aún después de que Saúl intentó matar a David, continuaba haciendo lo correcto, portándose prudentemente en todos sus caminos, y por tanto Jehová estaba con él. O sea, es decir, David, mientras era un pastor de ovejas y cuando venció al gigante David, cuando todavía no había sucedido este hecho de que Saúl intentaba matarle por envidia, él ya actuaba prudentemente, ¿no? Entonces, por eso que Saúl le puso como un personal de confianza
y también estaba muy agradecido. Y miren, ya cuando Saúl tiene este sentimiento que se apodera de él posteriormente a lo que pasó, que lo comparaban Saúl con David, la Biblia menciona en los versos que David continuaba comportándose prudentemente. O sea, es decir, a pesar de que la situación podría haber generado que David ante cierta actitud de Saúl ya cambie de la forma de hacer o comportándose como él, no lo hizo, ¿no? Sino que continuó haciendo las cosas correctas y siguió temiendo a Jehová, ¿no? Es importante saber que 1 Samuel 18:14 se escribe así, ¿no? Para ahondar un poco más en el tema. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. En el idioma hebreo, prudente es del vocablo sakal. Hago mención que el significado en castellano sería calificarlo como una persona que sabe pensar, que sabe cuándo parar, que se comporta como sabio y que sus acciones que con sus acciones sabe enseñar, ¿no? Entonces, es decir, que David en cada momento actuaba de una manera cuerda, pensando y parando antes de tomar decisiones en su actuar. Sus acciones le ayudaban a tener un éxito. Todo esto es para tenerlo presente. Si después de darse cuenta que Saúl le quería matar, como les comentaba, David no hubiera actuado con prudencia, quizás sus propios actos lo hubieran llevado a estar muerto, ¿no? Por Saúl, por tomar la acción o la decisión de tomar con prudencia cada acción de Saúl, ¿no? Entonces, David tomó la decisión, ¿no? De tomar con prudencia cada acción de Saúl, ¿no? Tanto cuando está en un comportamiento correcto como también en un comportamiento incorrecto, ¿no? Saúl le temía, ¿no? Y qué pena, se daba cuenta de que David sí tenía éxito y esto alimentaba más y más sus malos sentimientos y acciones, típico de quienes están alejados de nuestro Señor. Por las consecuencias que hemos visto, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si vas a decir algo, primero para y piensa. ¿Qué voy a decir? ¿Lo que quiero decir edifica? ¿Cómo lo voy a decir? Mis gestos, mi tono de voz, serán para buscar la mejora de mi hermano o mi hermana. Porque es importante saber de que quizás no hablas palabras incorrectas o oraciones incorrectas, pero tan solo el tono o el gesto con que haces las expresiones también pueden ser imprudentes y dañar a otra persona. ¿Cuándo lo voy a decir? Es el momento adecuado, ¿no? Es el momento adecuado, ¿no? No sé, estoy en una reunión en la iglesia y yo me voy a poner, como profesional, voy a ponerme a hablar, no sé, de física, de cosas, si es que no me lo preguntan quizás, ¿no? O en lugar de estar compartiendo la palabra quizás, no lo sé, ¿no? Es un ejemplo. ¿Dónde lo voy a decir? Es el lugar adecuado para decirlo, ¿no? Si yo quiero tener una conversación quizás un poco delicada con alguien, pues no lo voy a decir delante de todos, quizás, ¿no? Tengo que buscar un lugar adecuado, un espacio, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes que nos hagamos nosotros, nos hagamos estas preguntas, ¿no? Yo a los niñitos recuerdo que en una clase les enseñé, ¿no? Sobre la prudencia, ¿no? Y la verdad yo me quedé impactada, ¿no? Y un poco ahí la práctica como hicimos con ellos fue hacernos un cartelito que decía stop. Entonces cada vez les decía que cada vez que querían hacer algo imprudente, ¿no? Como pedirle un juguete a su mamá en pleno mercado, delante de todos, o quizás cuando su mami está conversando con alguien, estar fastidiando, ¿no? Entonces ellos iban a imaginarse ese cuadrito que decía stop, y ellos iban a decir stop, para parar y pensar si mi acción estaba correcta, ¿no? Entonces quizás podemos hacer este ejercicio mental, ¿no? De que si yo ya sé que quizás no soy una persona tan prudente o tengo un poco la lengua muy floja, que no está mal, ¿no? Ser extrovertido,
Pero sin embargo, a veces uno tiene la boca muy floja, pero con las palabras incorrectas, ¿no? Entonces, si ya uno se conoce a sí mismo y medita en ello, pues quizás esto le pueda ayudar, ¿no? Antes de pensar, me voy a imaginar un cartel que dice stop, voy a parar un segundo, 2 segundos y voy a reformular lo que yo quiero decir o lo que yo quiero hacer, ¿no? Bueno, hermanos, en conclusión, quería compartirles estos 5 puntos para podernos llevar y pues mejorar cada día, ¿no? Dice, consideramos que la falta de prudencia también es un pecado. Recordemos que todo lo que va contra la voluntad de Dios es pecado. No creo que la voluntad de Dios sea dañar a otras personas mediante nuestra imprudencia, ¿no? Debemos ser conscientes que las consecuencias dañinas que pueden provocar no practicar la prudencia, por ejemplo, dañar a las personas con nuestros comportamientos, comentarios y que éstas a su vez dañen a otras. O sea, tenemos que ser muy conscientes de este tema, ¿no? O sea, no solo dañamos a la otra persona, ¿no? Porque no sabemos cuál es su forma de ser la otra persona, ¿no? Quizás la otra persona se sienta mal y pues reaccione de una manera que ya no te hable o que se sienta dañada, ¿no? Y ya sientas cierta, se repele de tu persona, ¿no? Pero quizás hay otras personas que son más enojonas, ¿no? Como Saúl quizás, y en lugar de solo sentir eso, sino que ese daño se apodera de ellos y hasta pueden intentarte hacer algo malo a ti, ¿no? O a otras personas, ¿no? Porque mire cómo fue, ¿no? Lo de Saúl, ¿no? La gente fue imprudente y generó una situación que pues iba a dañar a David, que quizás él estaba intentando hacerlo mejor y que, uy, ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué cambió de actitud conmigo, no? Fue por un comentario imprudente, ¿no? Entonces no sabemos cuáles son las personalidades de cada una de las personas y cómo lo van a tomar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no solo puede dañar a esta persona que tú le dices, sino que esta puede dañar a otros por tus comentarios, ¿no? Hay otra, ¿no? Tener en cuenta que cuando vivimos con imprudencia como un hábito, generamos que las personas no nos respeten, no nos teman, sino que nos hagan a un lado y sigan a las personas que verdaderamente buscan agradar a Dios con la prudencia, así como David, ¿no? Entonces, también meditemos en eso, ¿no? Miren, la gente, el pueblo, a partir de eso, obviamente se enteró, ¿no? Que quería matarle Saúl a David y todo esto, ¿no? Y la Biblia cuenta versos más adelante que el pueblo lo seguía, ¿no? Lo amaba y lo respetaba, ¿no? Entonces no cuenta que respetaba a Saúl, ¿no? Porque aparte de que David tenía éxito haciendo su trabajo prudentemente, su trabajo lo hacía bien, ¿no? Porque yo me imagino si David hubiera... su actitud hubiera sido ante Saúl de, me quiere matar. No, entonces yo también voy a mandar a tal, y si tengo un equipo de guerra para que también lo intente matar, ¿no? O algo así. A pesar de que quizás hubiera logrado obtener éxito en algunas guerras o en algunas batallas, quizás el pueblo también no hubiera estado muy contento, ¿no? Entonces, pero no, o sea, David desde que inició, desde que venció al gigante Goliat, la Biblia menciona que él trabajó muy prudentemente en el reino, ¿no? Entonces hay que intentar ser como David en esa etapa, ¿no? No buscar ser como Saúl, ¿no? Y no buscar uno mismo alejar a las personas, ¿no? Porque la imprudencia de verdad genera que las personas se alejen de nosotros, ¿no? O quizás no genere esa relación tan bonita entre hermanos, quizás entre hermanos en Cristo, entre hermanos de sangre, entre compañeros, ¿no? Entonces, no me parece algo edificante ello, ¿no? Dios busca que este comportamiento de prudencia sea practicado por nosotros para que podamos intentar cumplir lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Entonces, lo que Dios quiere con nuestras vidas es pues
que entre nosotros nos exhortemos, nos edifiquemos, ¿no? El otro punto, lo que por la gracia del Señor tienen el privilegio de tener un equipo de trabajo, deben tener cuidado y buscar tener esta cualidad para guiar a los demás en armonía. Pregunto, ¿deseamos ser una de estas mujeres, posiblemente líder de una arenga que quiso, solo en su posición, hacer que comparara a Saúl con David y que todo el grupo le siguió y originó un daño? ¿O deseamos ser como David, que hizo las cosas prudentemente en sus caminos y el pueblo lo apoyaba y lo amaba? Hermanos, hermanas, no somos perfectos, pero lo que sí debemos considerar que diariamente debemos buscar el arrepentimiento y nuestra mejora para crecer cada día espiritualmente. Por favor, permítame decirles, para terminar, que en este deseo de ser prudentes, la oración ante Dios debería ocupar un lugar muy especial en nuestras peticiones. Y una exhortación final: no tomemos como un pecado menor la imprudencia. Vamos a culminar orando, hermanos. Oramos. Señor, te agradecemos por esta enseñanza, te pedimos que cada día nos ayudes a ser prudentes, Señor, a buscar la prudencia en cada cosa que hagamos. Perdónanos si es que hemos actuado de manera incorrecta, mi Señor, en alguna oportunidad y hemos dañado a algún hermano o hermana. Y mi Señor, ayúdanos, mi Señor, a limpiarnos de ello, mi Señor, y a ser conscientes de que la imprudencia pues no es una actitud que te agrada a ti, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos los guíes, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.